¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el arquetipo de los Noble Knight. En el video vamos a mencionar características de este mismo arquetipo, todos sus miembros, ventajas, desventajas, cartas para utilizar en conjunto de este, cartas más populares, costo de este mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que ya que yo no soy un jugador dedicado de Noble Knight, entonces mucha de la información que voy a estar exponiendo está basada en mi poca experiencia con el deck y estar investigando para este mismo video, por lo cual si consideran que hay información que es errónea o que hizo falta para poder complementar esta misma información, por favor déjenlo en los comentarios. Debo de hacer mucho énfasis para esta nota porque resultó ser muy problemático poder hacer este mismo video debido a la cantidad de información, que es algo que ya voy a mencionar mucho más a fondo. El arquetipo de los Noble Knight hizo su debut estrictamente hablando en el 2010 cuando fue lanzado como una carta promocional en Japón. Sin embargo, no fue hasta 2 años después en el Return of the Duelist que este apareció como un arquetipo. Este fue uno de los primeros arquetipos originales de TCG, y no solo esto, sino que este también tiene muchos subarquetipos. Tenemos a los Noble Arms, a los Roland, a los Flame Noble Knight, ahora llamados Infernoble Knights, tenemos a Artorigus, a la Unsajin y otros que ya vamos a cubrir. El arquetipo de Noble Knight se compone de monstruos de tipo Warrior que en su mayoría son de atributo de luz, aunque estos mismos también tienen unos miembros de oscuridad o incluso efectos que pueden hacer que estos se vuelvan de atributo de oscuridad. La mecánica única que tiene este arquetipo es que están muy basados en el uso de cartas de equipo, que si bien esto no fue nuevo porque ya teníamos otros arquetipos como los Guardian precisamente para su tiempo, sí fue uno que tomó este concepto y lo llevó al siguiente nivel. El estilo de juego de los Noble Knight es básicamente proteger el castillo o proteger al rey, como se está llamando para este mismo deck. Si ustedes no están familiarizados con los tipos de decks, ya hice un video precisamente hablando sobre esto mismo y allí explico un poco más sobre las características de estos mismos. Este tipo de construcción es una de las más populares. Si no se están enfocando a este estilo, entonces van a querer hacer que el juego se haga lo suficientemente largo para que el oponente acabe sus recursos, o que simplemente por la forma en cómo funciona nuestro mismo deck podamos tener suficientes recursos que le vamos a acabar pasando encima al oponente. Habiendo dicho todo esto, ahora vamos a mencionar todas las cartas que componen este arquetipo. Primero tenemos al Noble Knight Artorigus, que es un monstruo de vainilla con 1800 de ataque y 1800 de defensa. Luego tenemos 3 monstruos que comparten los siguientes efectos. Esta carta es tratada como un monstruo normal mientras está boca arriba en el campo. Mientras está equipada con una magia de equipo Noble Arms, esta carta se convierte en un monstruo efecto con los siguientes efectos, y solamente podemos usar el efecto de esta carta una vez por turno, excepto por el caso de Medrot. Para estos tenemos a Noble Knight Burst, que esta carta se vuelve de atributo de oscuridad y su nivel se incrementa por 1, y durante la main phase podemos revelar 3 cartas Noble Arms desde nuestro deck. Nuestro oponente elige una de manera aleatoria y la añadimos a la mano. Enviamos el resto al cementerio. Luego tenemos al Noble Knight Walchabat, que podemos seleccionar un monstruo Noble Knight en nuestro cementerio y lo añadimos a nuestra mano, y si lo hacemos, destruimos una magia de equipo Noble Arms que controlamos. Por último tenemos a nuestro Noble Knight Medrot, que esta carta se convierte en atributo de oscuridad y su nivel se incrementa por 1. Una vez por turno, si no controlamos otro monstruo, podemos invocar de manera especial un monstruo Noble Knight desde nuestro deck en modo de defensa, excepto esta misma, y si lo hacemos, destruimos una magia de equipo que controlamos. Noble Knight Bedouir, cuando esta carta es invocada de manera normal especial, podemos enviar una magia de equipo Noble Arms desde nuestro deck al cementerio. Durante cualquier turno podemos seleccionar una carta de equipo de magia Noble Arms y un monstruo apropiado en el campo. Equipamos esa magia de equipo a ese monstruo. Este efecto solamente puede ser activado una vez mientras esta carta está boca arriba en el campo. Luego tenemos Noble Knight Brothers, que esta carta solamente puede atacar si controlamos exactamente 3 monstruos Noble Knight y ningún otro monstruo. Cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos invocar de manera especial hasta 2 monstruos Noble Knight desde nuestra mano. Además, no podemos invocar monstruos de manera especial por el resto de este turno, excepto monstruos Noble Knight. Una vez por turno, podemos seleccionar 3 cartas Noble Knight y o Noble Arms en nuestro cementerio, las revolvemos las 3 de vuelta al deck y robamos una carta. Luego tenemos a Noble Knight Costenin, que si controlamos una magia de equipo Noble Arms, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Solamente podemos invocar de manera especial esta carta de esta forma una vez por turno. Un monstruo Noble Knight que haya sido invocado por Link, Synchro o Xyz utilizando esta carta como material gana el siguiente efecto. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos invocar de manera normal un monstruo Noble Knight durante nuestra main phase de este turno de forma adicional a nuestra invocación normal de este turno. Solamente podemos ganar este efecto una vez por turno. Además, no podemos invocar monstruos de manera especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos Noble Knight. Luego tenemos a Noble Knight y Tristan, que mientras controlamos otro monstruo Noble Knight, nuestro oponente no puede seleccionar nuestros monstruos con ataque menor a 1800, excepto esta carta con ataques o efectos de cartas. Si una magia de equipo Noble Arms es equipada a esta carta, podemos seleccionar una carta boca arriba en el campo. Destruimos ese blanco. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos a Noble Knight Ishtar, que podemos remover 2 monstruos Noble Knight desde nuestro cementerio. Invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano o cementerio. Solamente
Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. La invocación de un monstruo de Xyz o Synchro Noble Knight que esté utilizando esta carta como material no puede ser negada. Además, nuestro oponente no puede activar cartas o efectos cuando ese monstruo es invocado de manera especial. Luego tenemos a Noble Knight Gawain, que si controlamos un monstruo normal de luz, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano en modo de defensa. Luego tenemos al Noble Knight Ivan, que si una magia de equipo Noble Arms se equipa a esta carta, podemos invocar de manera especial un Noble Knight Token, que es un monstruo de luz, warrior de nivel 4, de ataque y de defensa de 1000. Además, no podemos invocar monstruos de manera especial por el resto de este turno, excepto monstruos Noble Knight. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Mientras esta carta esté equipada con una magia de equipo Noble Arms, todos los monstruos Noble Knight que controlamos ganan 500 puntos de ataque. Luego tenemos Noble Knight Joan, que si esta carta ataca, pierde 300 puntos de ataque solamente en el damage step. Si esta carta en nuestra posición es destruida por una carta del oponente, sea por batalla o por efecto de carta, y enviada a nuestro cementerio, podemos enviar una carta desde nuestra mano al cementerio. Luego seleccionamos un monstruo a nivel 4 o menor warrior en nuestro cementerio y lo añadimos a nuestra mano. Luego tenemos a Noble Knight Pellinor, que podemos seleccionar una magia de equipo Noble Arms equipada a esta carta y un monstruo boca arriba que el oponente controla. Las destruimos. Luego robamos una carta. Además, esta carta no puede atacar por el resto de este turno. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos Noble Knight Peredur, que mientras esta carta esté equipada con una magia de equipo Noble Arms, esta carta se convierte de atributo de oscuridad y su nivel se incrementa por 1. Si esta carta es enviada al cementerio mientras está equipada con una magia de equipo Noble Arms, seleccionamos una carta Noble Arms en nuestro cementerio y la añadimos a nuestra mano. Por último tenemos al Ignoble Knight of Blanc Lausagin, que podemos enviar un monstruo de luz normal boca arriba que controlamos al cementerio. Invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano o cementerio. Podemos tributar un monstruo Noble Knight, añadimos una carta Noble Arms desde nuestro deck a nuestra mano. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno y solamente podemos controlar uno de estos. Para las cartas que dan soporte a los Noble Knight pero que no tienen el nombre de Noble Knight como tal, primero tenemos a Wenwifar, Queen of Noble Arms, que podemos seleccionar un monstruo Noble Knight que controlamos. Equipamos esta carta desde nuestra mano o cementerio ese blanco. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. El monstruo equipado gana 300 puntos de ataque y aplicamos el efecto apropiado dependiendo del atributo del monstruo equipado. Si es un monstruo de luz, si el monstruo equipado va a ser destruido por efecto de carta, destruimos esta carta en su lugar. Si es un monstruo de oscuridad, si el monstruo equipado pelea con un monstruo oponente, al inicio del damage step podemos destruir ese monstruo y luego destruimos esta carta. Luego tenemos Lady of the Lake, que no puede ser utilizada como material de sincro excepto para la invocación de un monstruo warrior. Si esta carta es utilizada para la invocación de sincro, la removemos. Cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos seleccionar un monstruo normal Noble Knight en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos seleccionar un monstruo Noble Knight de nivel 5 que controlamos y reducimos su nivel por 1. Y si lo hacemos, invocamos de manera especial esta carta desde nuestro cementerio. Luego tenemos a Merlin, que solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Podemos tributar esta carta, invocamos de manera especial un monstruo Noble Knight desde nuestro deck. No podemos invocar monstruos de manera especial el turno que activamos este efecto, excepto por monstruos Noble Knight. Como un efecto rápido, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Inmediatamente después de que resuelva este efecto, invocamos por sincro un monstruo de sincro Noble Knight usando monstruos que controlamos. Por último, también como un efecto rápido, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Inmediatamente después de que resuelva este efecto, invocamos por Xyz un monstruo de Xyz Noble Knight utilizando monstruos que controlamos. Por último, tenemos a Morgan de Enchantress of Avalon, que cuando nuestro oponente activa una carta o efecto mientras controlamos un monstruo Noble Knight y una magia de equipo Noble Arms, esto es un efecto rápido, podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio. Destruimos una magia de equipo Noble Arms que controlamos y si lo hacemos, negamos la activación. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Para el extra deck primero tenemos al sincro, que es el Ignoble Knight of High Launzagin, que es un monstruo de nivel 5 y es genérico. Nos está pidiendo un monstruo tuner y un monstruo no tuner Noble Knight. Cuando esta carta es invocada por sincro, podemos equipar una magia de equipo Noble Arms desde nuestro deck a esta carta. Al final de la fase de batalla, si esta carta destruyó a un monstruo por batalla y lo envió al cementerio, podemos añadir una carta Noble Knight o Noble Arms desde nuestro deck a nuestra mano. Solamente podemos controlar uno de estos. Para los monstruos de Xyz, primero tenemos al Sacred Noble Knight of King Costenin, que se hace con 2 o más monstruos de nivel 4 Noble Knight. Podemos desacoplar cualquier cantidad de materiales desde esta carta. Luego seleccionamos esa cantidad de cartas que el oponente controla. Las regresamos a la mano. Si esta carta es destruida por efecto o batalla y enviada al cementerio, podemos invocar de manera especial un monstruo Noble Knight de Xyz desde nuestro extra deck, excepto este mismo. Y si lo hacemos, acoplamos esta carta desde el cementerio a ese monstruo como material. Es tratada como una invocación de Xyz. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos a Artorigus, King of Noble Knights, que se hace con 2 monstruos Noble Knight de nivel 4. Cuando esta carta es invocada por Xyz, podemos seleccionar hasta 3 cartas de equipo Noble Arms con nombres diferentes en nuestro cementerio. Equipamos esos blancos a esta carta. Una vez por turno podemos desacoplar un material de Xyz de esta carta, destruimos cualquier número de cartas de magia y trampa en el campo, igual y hasta la cantidad de cartas de equipo Noble Arms que controlamos. Por último tenemos al Sacred Noble Knight of King Artorigus, que se hace con 2 monstruos Noble Knight de nivel 5. Cuando esta carta es invocada por Xyz, podemos seleccionar hasta 3 cartas de equipo Noble Arms con nombres diferentes en nuestro cementerio y equipamos esos blancos
a esta carta. Una vez por turno podemos desacoplar un material de Xyz de esta carta. Luego seleccionamos otro monstruo en el campo y lo destruimos. Si esta carta es enviada desde el campo al cementerio, podemos seleccionar un monstruo de nivel 4 o superior Noble Knight en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial. Para su monstruo de Link tenemos a Isolde de Two Tales of the Noble Knights, que se hace con dos monstruos Warrior. Si esta carta es invocada por Link, podemos añadir un monstruo Warrior desde nuestro deck a nuestra mano, pero por el resto de este turno no podemos invocar de manera normal o especial monstruos con ese nombre. Tampoco podemos activar sus efectos de monstruo. Podemos mandar cualquier número de cartas de equipo con nombres diferentes desde nuestro deck al cementerio. Invocamos de manera especial un monstruo Warrior desde nuestro deck cuyo nivel sea igual al número de cartas enviadas al cementerio. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Para las magias primero tenemos a Heritage of the Chalice, que añadimos un monstruo Noble Knight o una carta Noble Arms desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano. Si nuestro monstruo Noble Knight equipado con una magia de equipo Noble Arms es destruido por batalla y enviado al cementerio mientras esta carta esté en nuestro cementerio, podemos añadir esta carta a nuestra mano. Solamente podemos usar un efecto de esta carta por turno y solamente una vez por turno. Luego tenemos Last Chapter of the Noble Knights. Si nuestro oponente controla un monstruo y no controlamos monstruos, podemos seleccionar una magia de equipo Noble Arms y un monstruo Noble Knight apropiados a nuestro cementerio. Invocamos de manera especial ese monstruo y si lo hacemos, equipamos esta carta de equipo al monstruo adecuado. Solamente podemos activar una de estas por turno. Luego tenemos Glory of the Noble Knights, que es una carta de Quick Play. Seleccionamos un monstruo Noble Knight que controlamos. Lo equipamos con una magia de equipo desde nuestro deck que puede equipar ese objetivo. Solamente podemos activar una de estas por turno. Noble Knights of Round Table es el campo. Durante nuestra fase final podemos activar cada uno de estos efectos hasta una vez por turno, dependiendo del número total de cartas Noble Knight con nombres diferentes en nuestro cementerio y o que controlamos. 3 o más cartas, enviamos una carta Noble Knight desde nuestro deck al cementerio. 6 o más, invocamos de manera especial un monstruo Noble Knight desde nuestra mano. Luego podemos equipar una magia de equipo Noble Arms desde nuestro deck a ese monstruo. 9 o más, seleccionamos un monstruo Noble Knight en nuestro cementerio y añadimos ese blanco a nuestra mano. 12 o más, robamos una carta. Luego tenemos las cartas Noble Arms de equipo que comparten los siguientes efectos. Solamente podemos controlar una carta con este nombre, solamente la podemos equipar a un monstruo de tipo Warrior y si esta carta boca arriba en el campo es destruida y enviada al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Warrior Noble Knight que controlamos, equipamos esta carta a ese blanco y solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Para estas primero tenemos Noble Arms Arfeudutir, que una vez por turno podemos seleccionar una carta boca abajo que nuestro oponente controla. El monstruo equipado pierde exactamente 500 de ataque y si lo hacemos destruimos ese blanco. La pérdida de ataque permanece incluso si esta carta deja el campo o si el monstruo no es afectado por efectos de cartas. Luego tenemos Noble Arms Caliburn, que ganamos 500 puntos de ataque. Una vez por turno podemos ganar 500 puntos de vida. Noble Arms Clarent, una vez por turno podemos pagar 500 puntos de vida. El monstruo equipado puede atacar directamente este turno. Noble Arms Galatin, ganamos 1000 puntos de ataque. Durante cada una de nuestras Standby Phase pierde 200 de ataque. Noble Arms of Destiny, una vez por turno el monstruo equipado no puede ser destruido por batalla o por efectos de cartas. Por último tenemos Excalibur, que es un efecto un tanto diferente a los demás. Le equipamos solamente un monstruo Noble Knight, no puede ser seleccionado por efectos de cartas del oponente. Durante nuestro turno, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos un monstruo Noble Knight Exi que controlamos. Invocamos de manera especial desde nuestro extra deck un monstruo Noble Knight Exi con nombre diferente, usando ese blanco como material de Exi. Esta invocación es tratada como una invocación de Exi. Los materiales de Exi acoplados también se convierten en materiales para el monstruo invocado. Solamente podemos utilizar este efecto una vez por turno. Para sus trampas primero tenemos a Avalon, que es una trampa normal. Seleccionamos 5 monstruos Noble Knight en nuestro cementerio, incluyendo al menos un monstruo Artorigus y al menos un monstruo Launza-Jin. Removemos esos blancos y si lo hacemos destruimos todas las cartas en el campo. Por último tenemos Until Noble Arms Are Needed Once Again, que también es una trampa normal. Excavamos cartas en el tope de nuestro deck igual al número de magias de equipo Noble Arms que controlamos, y si lo hacemos añadimos una de ellas a nuestra mano. Además ponemos el resto de las cartas en el tope de nuestro deck en cualquier orden. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio. Invocamos de manera especial desde nuestro deck un monstruo Noble Knight con un nombre diferente a las cartas que controlamos o tenemos en nuestro cementerio. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Para otras cartas de los Noble Arms también tenemos a Celtic Guard of Noble Arms y Celestial Sword, que son cartas de este mismo arquetipo, pero por su nula relevancia no las vamos a mencionar más. Habiendo mencionado todas las cartas del arquetipo, ahora vamos a hablar sobre las más importantes y las más populares. Vale la pena hacer el recordatorio de que esto es basado en la mayoría de listas que estuve revisando y también un poco en mi experiencia, por lo cual aquí podrían empezar a tener problemas con la información. Primero tenemos a Boars, que esta carta no era tan importante, pero desde que fue lanzada la carta de trampa, que funciona prácticamente como un Hero Leaves, entonces esta es la forma en que vamos a poder mostrar 3 de estas mismas, nos vamos a poder agregar y las otras 2 las vamos a lanzar al cementerio. Precisamente por eso es una jugada muy potente, que si el oponente no llega a parar en el primer turno, entonces vamos a tener mucho combustible para jugar en los siguientes turnos. Luego tenemos a Costenin, que este funciona como un cuerpo adicional para los Noble Knight, lo cual es muy necesario, sea para su jugada de Xi o de Link. Asimismo tiene un efecto
efecto que nos permite tener una invocación normal de forma adicional a la de nuestro turno, lo cual ayuda mucho a la estrategia. Luego tenemos a Medrot, que durante mucho tiempo fue la carta más importante. Sin embargo, con el nuevo soporte, con el nuevo estilo de juego que tiene esta estrategia, esta ha caído mucho de la popularidad de muchos jugadores. Esta es muy buena porque nos está sacando un monstruo Noble Knight directamente desde el deck al campo, con lo cual nos aseguramos la jugada de Link, la jugada de Xyz. Pero si por alguna razón este efecto llega a ser negado o no tenemos un equipo, entonces este acaba siendo un monstruo de vainilla. Luego tenemos a Evan, que este puede poner más daño en el campo de los Noble Knight, lo cual es algo que se agradece pero no es fundamental. El efecto más importante de esta carta es que puede generar un token, con lo cual ya vamos a poder ir por Isolde y con esto vamos a desencadenar todas nuestras jugadas. Por último tenemos a Brothers, que este nos permite invocar hasta 2 monstruos Noble Knight directamente de la mano, siempre y cuando este sea invocado de manera normal. Su segundo efecto también nos permite estar regresando 3 cartas Noble Arms o Noble Knight directamente desde el deck de vuelta al campo, y con esto vamos a poder robar carta. Esto nos puede ayudar a aguantar juegos mucho más largos, a poder buscar por recursos, y en general es mucho de lo que necesita el deck. Esos son los monstruos más importantes. Los siguientes son algunas selecciones dependiendo de cada jugador o dependiendo de su estilo de juego. Primero tenemos a Dristan, que este funciona para poder proteger a Isolde, ya que no pueden ser atacados monstruos con 1800 de ataque o menos, a menos de que sea este monstruo, entonces puede proteger mucho de nuestro campo. Asimismo, cuando esta carta está siendo equipada, tiene un efecto para destruir una carta del oponente, lo cual, acompañado de ciertas cartas o en ciertos momentos de nuestro turno o incluso del oponente, podemos hacer que esto sea a la mitad de la jugada del oponente y con esto poderlo interrumpir. Luego tenemos a Ishtar, que este funciona como un extender. Vale la pena notar que es un monstruo de nivel 5, lo cual ya nos puede ayudar para la invocación de nuestros monstruos de rango 5, los cuales son los más potentes a los cuales tenemos acceso. Luego tenemos a Gawain, que este funciona como un extender, pero necesitamos tener un monstruo de vainilla en el campo, lo cual no suele ser un problema porque tenemos a Medrot, que es considerado de vainilla hasta que se le pone un equipo. Podemos estar utilizando a Artorigus, entonces hay formas de poder utilizar muy bien este. Luego tenemos a Merlin, que es prácticamente un Lone Fire Blossom para el mismo arquetipo. El gran problema que tiene Merlin es que este no se puede estar buscando y es prácticamente vulnerable a cualquier tipo de hand trap. Este mismo ha caído mucho de la popularidad de jugadores, pero todavía es usado por algunos. Luego tenemos a Morgan de Enchantress of Avalon, que es prácticamente la hand trap para el arquetipo del Noble Knight. Desafortunadamente esta no se puede buscar porque no tenemos Noble Knight o Noble Arms en su nombre, entonces va a depender de nuestra suerte que estemos robando esta misma. Sin embargo, es una negación universal y va a depender de su construcción sobre cuántas quieran utilizar de esta misma. Y por último tenemos a Pellinor, que tiene una estadística de ataque bastante decente e incluso tiene un efecto que nos permite estar destruyendo una carta del oponente, una de nuestras cartas Noble Arms, y con esto vamos todavía a robar una carta. Para las cartas del extra deck en realidad no tenemos muchas opciones, sea porque tienen muy pocos monstruos o simplemente porque tienen efectos bastante versátiles. Entonces los 3 monstruos de Xyz los necesitamos utilizar sí o sí. Isolde es prácticamente la carta más importante del deck, acelera muchísimo y nos pone en el campo lo que sea que necesitemos. Va a depender de qué tipo de construcción están utilizando, pero podrían llegar a utilizar los monstruos de Synchro, que si bien no son nada del otro mundo y ya se sienten bastante viejos, simplemente por el aspecto de tener versatilidad podrían llegar a estar utilizando estos mismos. Para las magias tenemos el uso de Heritage, que es la carta más importante porque este es prácticamente un rota para todo el arquetipo. No solamente es para los monstruos Noble Knight, sino también para las cartas Noble Arms. También hay algunos jugadores que disfrutan de utilizar Glory of the Noble Knights porque es una carta de Quick Play, entonces la podríamos estar utilizando incluso en el turno del oponente, y de no ser así, la simple posibilidad de podernos traer cualquier carta de Noble Arms directamente al campo sigue siendo un efecto bastante bueno. Para las cartas de equipo tenemos acceso a 6 cartas diferentes, y precisamente por el funcionamiento de este deck nos vemos obligados a estar utilizando estas mismas 6, pero por el efecto de cada una podríamos utilizar 2, incluso 3 copias, y alguna podríamos llegarla a sacrificar. Voy a mencionar brevemente los motivos de cada una de estas. Arfeudutir es una carta que nos permite destruir cartas boca abajo, lo cual contra estrategias de control o simplemente cuando estamos yendo segundo puede llegar a ser bastante bueno. Esta en general es considerada una de las mejores, por lo cual usualmente se está utilizando a 2. Luego tenemos a Caliburn, que es excelente cuando necesitamos estar ganando en tiempo, pero en general el efecto de este no es muy útil. Nos da un aumento de ataque de 500, pero esto en realidad no es nada del otro mundo, generalmente se utiliza una. Luego tenemos a Clarent, que por el pago de 500 puntos de vida nos permite estar atacando directamente, lo cual podría llegar a ayudarnos a poder cerrar ciertos juegos, pero esto no llega a ser muy popular, además de que el pago de puntos de vida se siente innecesario. Esta es usualmente la carta Noble Arms que llega a no aparecer en las mismas estrategias, pero como ya lo mencioné, por simplemente tener más nombres, esta también se utiliza uno. Luego tenemos Excalibur, que es la más peculiar de estas porque no comparte la mayoría de los efectos que tienen los Noble Arms. Una de las características que no comparte es que esta no está regresando al campo, y por la forma en que se activa su efecto, entonces usualmente necesitamos utilizar múltiplos. Esta se llega a utilizar a 1 a 2, pero es precisamente por este motivo. Luego tenemos Galatine, que nos da 1000 puntos de ataque, pero perdemos 200 en cada una de las Standby Phase. Esto es prácticamente irrelevante y es mucho mejor comparado a, por ejemplo, Caliburn. Y por último tenemos Destiny, que le da protección
a destrucción por batalla o por efecto, lo cual llega a ser un efecto muy relevante, y por esto mismo utilizamos también 2 copias. Por último, utilizamos 3 copias de Until Noble Arms Are Needed Once Again, precisamente por su efecto de estilo Hero Leaps, y porque si resolvemos boards, entonces podemos sacar el máximo provecho de esta misma. Para el plan de juego y las versiones que voy a mencionar van a ser las más populares, pero si ustedes están orientando un juego mucho más casual, entonces pueden variar muchísimo esto. Habiendo dicho esto, las versiones más exitosas y las más competitivas en general se están rigiendo por 2 factores. El primero de estos factores es la cantidad de cartas en el main deck. Hay jugadores que se orientan a hacerlo de 40 cartas y hay jugadores que se orientan a 60 cartas. Vamos a hablar rápidamente de cada una. Para las versiones de 40 cartas estamos incrementando la posibilidad de ver nuestras cartas más potentes. Por ejemplo, Burst es una carta que queremos ver el primer turno en nuestro normal summon idealmente para poderle sacar el máximo provecho de este mismo. Con esto lo vamos a poder estar logrando. El problema de estas versiones es que como tenemos muchas menos cartas y por la naturaleza de este mismo deck, entonces es muy factible que podamos estar abriendo con múltiples equipos, que si bien sí necesitamos 1 o 2 cartas de equipo para que nuestros monstruos tengan sus efectos activados, podríamos llegar a ver múltiplos de estos y en general se podría llegar a trabar mucho. Luego tenemos los jugadores que optan más por construcciones de 60 cartas y estas en general se están orientando a hacer Turbo Isolde, es decir, están utilizando la mayor cantidad de cartas que les permitan poner monstruos Warrior en el campo para poder pasar a la jugada de Isolde. Estas construcciones no tienen ningún problema de poner Isolde en el primer turno, incluso si llegan a negar uno de sus efectos o si la llegan a destruir, no tiene ninguna dificultad con poner 2. Incluso con 60 cartas en el main deck podemos jugar más cartas de equipo y no vamos a tener tantas probabilidades de estarlas viendo como en las versiones de 40 cartas. El problema de estas versiones es que se están orientando a poner Isolde, y si por alguna razón llegan a negar su invocación y no tenemos la forma de poner la segunda o simplemente están negando su efecto en campo, entonces la estrategia se siente muy vacía. De manera evidente hay un punto medio en el que los jugadores optan por utilizar 48 cartas, 50 cartas, 53 cartas. Simplemente menciono que los jugadores optan por ir por 40 o 60 cartas por estos mismos motivos. El siguiente factor que acaba marcando la estrategia es a qué se van a dedicar con este mismo deck. Pueden optar por ir por proteger el castillo, que usualmente se llama proteger al rey para esta misma estrategia, o el otro plan de juego es que no importa la forma, no importa qué tengamos que utilizar, pero queremos llegar al tercer, cuarto turno para que este deck pueda explotar por completo. Usualmente este tipo de construcción se le llama de mesa redonda. El primer estilo de juego se basa en poner nuestro monstruo de Xyz en el campo, sea que vayamos segundo y que con este vamos a poder empezar a mermar la ventaja del oponente, o sea que vayamos primero y que lo estemos poniendo con algunas cartas de equipo específicas para que tenga ciertas inmunidades y el oponente no le pueda pasar encima. Este es prácticamente el objetivo de este deck, y contra ciertas estrategias esto llega a ser muy eficiente por la cantidad de ataque que tiene, por las inmunidades, porque necesitamos destruirlo 2 veces y algunas cosas que le están dando los equipos. El problema que tiene esta construcción es que es muy vulnerable a ciertos efectos, como por ejemplo si están utilizando Nibiru, si están utilizando Kaijus, o incluso si el oponente tiene algún efecto que esté enviando al cementerio que regresa a la mano sin estar haciendo target, entonces no vamos a poder hacer nada y esta versión se siente muy débil contra este tipo de efectos. El segundo estilo de juego, llamado de mesa redonda, se está enfocando en poner ciertas cartas en el campo. Pueden ser monstruos de Synchro, de Xyz, monstruos incluso que no sean del extra deck, es decir, solamente estar dejando nuestros mismos monstruos Noble Knight, y el objetivo de este es que podamos llegar al turno 3 o 4, porque una de las grandes características que tiene este arquetipo es que una vez que llegamos a ese punto, el turno 3 o 4, es muy difícil poder frenarlo o siquiera aguantarle el ritmo. La cantidad de recursos que ya tienen para ese punto es increíble. Pueden poner muchísimos monstruos de Xyz, muchísimos monstruos normales en el campo, entonces el plan de juego acaba siendo ese mismo. No importa de qué forma, llegar al turno 3, llegar al punto 4, y en ese punto tenemos tantas posibilidades, tenemos tantas jugadas que va a ser muy difícil que el oponente pueda hacer algo. Incluso en el pasado hemos tenido algunas versiones que están utilizando los Noble Knight como una especie de motor, es decir, simplemente están utilizando los mismos nombres para poder ir por Isolde. Como precisamente Isolde está en su mismo arquetipo, entonces podemos sacar el máximo provecho de este y simplemente estaríamos orientándonos a poder sacar jugadas de Link. La mayoría de estas versiones acabaron desapareciendo cuando cartas como Summon Sorceress o el Topologic Gumblar Dragon acabaron prohibidas, pero todavía está allí el potencial y no me sorprendería que esto llegara a ser relevante en el futuro de nuevo. Para las ventajas de este arquetipo, lo primero es que es muy versátil. Tenemos acceso a múltiples efectos, sea por la parte de nuestros monstruos o nuestras magias de equipo. Podemos ganar puntos de vida, ganar ataque, regresar cartas del oponente a la mano, destruir magias y trampas. Entonces esta versatilidad le va a poder ayudar a poder solucionar muchísimos problemas. Prácticamente no importa qué se está poniendo enfrente en el campo. Precisamente por las características que nos están entregando las cartas del Noble Arms, entonces podemos hacer que nuestro monstruo jefe en el campo tenga ciertas características. Si el oponente, por ejemplo, se está basando en fase de batalla, entonces simplemente tenemos que hacerlo inmune a esta misma fase de batalla y podemos hacer que gane muchísimo ataque. Si el oponente se está basando
más en un juego de control, podemos utilizar otros efectos como por ejemplo destruir magias y trampas, darle cierta inmunidad. Entonces esa flexibilidad que nos están entregando las cartas del Noble Arms es muy atractiva. Lo siguiente es que esta estrategia tiene acceso a múltiples formas de estar buscando sus cartas o ponerlas en el campo, lo cual es algo que muchos arquetipos no pueden lograr. Tienen Heritage, que es prácticamente un rota para todo el arquetipo, tienen la trampa, que prácticamente es un Hero Leaves, y muchos de sus monstruos nos van a poder ayudar a agregar, a invocar o enviar al cementerio, que de una forma u otra simplemente están sumando para que podamos tener jugadas mucho más explosivas. El siguiente aspecto positivo es que tienen jugadas de poder que obligan a que el oponente esté utilizando sus interrupciones antes de tiempo. El perfecto ejemplo de esto es Boros, que la posibilidad de poder estar enviando dos trampas y estar agregando una es una ventaja muy considerable y que tenemos que estarlo frenando. En caso de que sea así, después podemos pasar a Isolde y prácticamente hacer todas nuestras jugadas. Entonces esto puede ayudar a que el juego del oponente se entorpezca y que en muchos casos no pueda frenarnos a pesar de que tenga hand traps. Lo siguiente es que es muy difícil poderse deshacer de un campo de los Noble Knight, sea por los efectos de los monstruos, de sus estadísticas o simplemente por la versatilidad que nos entregan los Double Arms. Es muy difícil que se pueda estar limpiando un campo Noble Knight, y esto se debe a que muchas veces tenemos que realizar dos veces una acción que normalmente no podríamos. Por ejemplo, la carta Noble Arms Destiny está haciendo que nuestro monstruo no pueda ser destruido por efecto o por batalla, y si el oponente está invirtiendo muchos recursos para hacer esto siquiera una vez, va a ser muy difícil que pueda hacerlo una segunda vez, y esto prácticamente nos va a garantizar que vamos a seguir teniendo un campo. Lo siguiente es un tanto cómico de mencionar, pero estas cartas tienen muchísimo texto y la mayoría de ocasiones el oponente va a optar por simplemente darles una leída rápida, pero no está consciente por completo del potencial de nuestras mismas cartas, o simplemente por pereza va a dejar que nuestras jugadas acaben pasando, lo cual nos da muchísima ventaja. Siguiendo con el punto anterior, llega a suceder que cuando estamos enfrentando un deck nuevo, solamente nos toma uno o dos juegos aprender cuáles son las cartas más importantes y los puntos para castigar. Este no es el caso para los Noble Knight. Se tienen que estar enfrentando unas 6-7 veces para que puedan identificar las cartas que representan un peligro como tal. Hay algunos puntos muy claros, como es el ejemplo de Isolde, pero también, por ejemplo, ya había mencionado a Boros, que hay muchos jugadores que acaban subestimando este mismo efecto, y como dejan que este mismo pase, entonces acaba siendo muy difícil poder contrarrestar la ventaja que va a generar el deck. La siguiente ventaja es que cuando estamos entrando a nuestro segundo turno, esto sea en la forma del turno 3 o el turno 4, va a ser muy difícil parar las jugadas de los Noble Knight. Idealmente ya nos generamos algunas búsquedas con Heritage o con Isolde, ya tenemos en el cementerio ciertas cartas, entonces tenemos tantas formas y tenemos tantos recursos de jugar que va a ser muy difícil que el oponente nos pueda parar. Lo siguiente, y que acompaña el punto que ya mencioné, es que la forma en que este deck puede regenerar sus campos es increíble. A pesar de que no tengamos ninguna carta en la mano, con una simple carta que estemos robando, pero ya teniendo ciertas cartas en el cementerio, específicamente cartas de equipo y algunos efectos que nos pueden ayudar, como por ejemplo las trampas, no es difícil que podamos estar regenerando los campos, y esto lo podemos hacer en muchas ocasiones. A esta estrategia no le importa irse a juegos largos porque tenemos muchos efectos de reciclaje, y como ya había mencionado anteriormente, el que está en problemas cuando estamos entrando a nuestro segundo turno es el oponente. Y por último, no todas las cartas de los Noble Knight nos están poniendo restricciones, o muchas de estas, si llegan a hacerlo, es después del uso de estas mismas, por lo cual empezando nuestras jugadas o empezando nuestros turnos, todavía tenemos la libertad de estar utilizando otras cartas de motor o de poder simplemente para lograr ciertos objetivos, y luego utilizar todas las cartas de los Noble Knight. Para las desventajas, lo primero es que esta estrategia es muy frágil. Muchas veces el oponente no tiene que tener un conocimiento extenso de esta misma estrategia, y con una simple hand trap, incluso si esta no es la ideal, si no se está lanzando algo como por ejemplo a Boros o a Isolde, fácilmente nos puede acabar paralizando el turno. El siguiente aspecto negativo es que esta estrategia es muy dependiente a muchas cosas específicas. Solamente para nombrar algunas, es que tenemos la dependencia de que nuestras jugadas requieren al menos dos cartas. Muchas veces tiene que ser una carta Noble Knight y una carta Noble Arms. Esta estrategia busca muchísimo, así que un efecto que no nos permita hacer esto nos va a dañar mucho. Necesitamos poder generar cementerio porque muchas cartas nos piden costo de estar enviando cartas allí, o muchas veces después de que nuestras cartas son destruidas tienen que estar llegando allí para poder aplicar su segundo o tercer efecto. Son muy dependientes de su normal summon, son muy dependientes de estar utilizando el extra deck, y esas son solo algunas de sus dependencias, y esto es algo que comparte con muchas estrategias. El problema, y lo que lo acentúa muchísimo en este deck, es que muchas veces si no podemos estar haciendo una de estas acciones, entonces no podemos estar pasando a las siguientes, lo cual acaba dañando muchísimo a la estrategia. Ya lo había mencionado en el punto anterior, pero me parece que tengo que hacer mucho énfasis en esto. Muchas de nuestras jugadas dependemos que tengamos una carta Noble Knight y Noble Arms. Si tenemos dos de estas, es decir, dos Noble Knight y dos Noble Arms, pero no tenemos el complemento, entonces muchas veces son cartas que no podemos ni siquiera activar en primer lugar, o acaban siendo simplemente monstruos de vainilla. Otro aspecto negativo del deck es que este puede estar destruyendo magias, trampas, monstruos, incluso seleccionar cartas para poderlas regresar a la mano, pero el problema es que
todos estos efectos están seleccionando, y fuera de eso, la única interacción adicional que tiene el deck con el oponente es pasar a fase de batalla e intentarlo destruir por esta misma. Debido al funcionamiento del deck, tenemos que utilizar muchísimas cartas de equipo, y si bien podemos ver una o dos en el primer turno y no vamos a tener ningún problema, esto podría llegar a ser un factor para que las manos se nos traben precisamente por tener tantas de estas. Otro aspecto muy negativo de esta estrategia es que no tienen ni un solo efecto rápido. Hay algunos que se podrían llegar a considerar en interacciones con otras cartas, o por ejemplo la misma hand trap de este arquetipo. El problema es que en general no tienen ni un efecto rápido, lo cual le da una ventana gigantesca al oponente para que pueda activar efectos y no sea sorprendido, y en muchas ocasiones que no nos deje siquiera completar una jugada. Precisamente por la ausencia de efectos rápidos, entonces no tenemos formas de jugar con el oponente, y esta es una de las características que más le duele a esta misma estrategia y que por ende no sale de su juego casual. Esta estrategia es muy vulnerable a efectos que no estén buscando destruir. Puede ser enviar, tributar, remover, regresar a la mano, regresar al deck. Cualquiera de este tipo de efectos nos hacen muchísimo daño. Siguiendo con el punto anterior, esta estrategia es muy buena contra otras estrategias casuales, pero cuando se está enfrentando contra un deck meta o algún deck que tenga acceso a las 4 interacciones que ya mencioné en el punto anterior, entonces no tiene mucho que hacer. Otro aspecto negativo es que es uno muy difícil de poder llegar a dominar, sea por la cantidad de texto que manejan estas cartas o por la versatilidad de efectos y la toma de decisiones cuando se está aprendiendo a usar este mismo. Esto podría llegar a ser desesperanzador para muchísimos jugadores que apenas están tomando la estrategia. Asimismo, este deck castiga mucho los errores. No es como otras estrategias que si se llegan a equivocar en un paso pueden hacer otros para poder compensar esto y de cualquier forma van a poder llegar a cierto objetivo. Este deck no tiene espacio para los errores, lo cual castiga muchísimo y es parte de la misma curva de aprendizaje. Y por último, ya que esta estrategia no es popular, se van a encontrar con que en muchas ocasiones el oponente se va a detener a leer sus cartas, lo cual podría llegar a ser algo contraproducente cuando están jugando contratiempo, como lo es estar jugando en un torneo oficial. Ahora vamos a hablar sobre algunos motores y cartas en solitario para poder apoyar esta misma estrategia, y primero tendríamos que estar mencionando los motores. El problema es que debido al funcionamiento de esta misma estrategia, entonces no hay un motor como tal que podamos estar recomendando para poder darle más potencia, para poderle dar más consistencia. Sin embargo, como lo había mencionado en los factores para poder decidir cómo se va a construir este mismo deck, mencioné que hay muchas versiones que se están orientando a utilizar 60 cartas para poder poner Isolde lo más rápido posible. Entonces podrían estar utilizando cartas que les ayuden a poder tener un motor de Warrior, que si ustedes no están familiarizados con cómo funciona este mismo o quieren ejemplos de esto mismo, ya le hice un video precisamente a todo eso. Allí menciono muchos miembros, muchas versiones, y con esto se pueden dar una idea de qué cartas podrían utilizar para este propósito. Para las cartas en solitario ocurre exactamente lo mismo, ya que necesitamos orientarnos al uso de nuestras cartas de Noble Knight, entonces no hay muchas cartas que podamos utilizar fuera, sobre todo porque las mismas cartas nos van a poner restricciones en muchos puntos del juego. Sin embargo, para mencionar algunas tenemos por ejemplo el uso del Rescue Rabbit si es que se están enfocando en estar invocando a Artorigus, Called by the Grave para poder combatir cualquier especie de hand trap, Hornet Drones nos puede poner un monstruo Warrior extra para la invocación de Isolde, Instant Fusion puede servir para el mismo propósito o incluso nos puede poner al Millennium Eye Restrict antes para poder hacer las jugadas con mucha más tranquilidad. Mythbreaker Field también es una opción para que sea mucho más difícil de poder lidiar con nuestros campos. Reinforcement of the Army es algo bastante obvio por el mismo arquetipo. Unexpected Die también está orientado a la misma lógica del Artorigus. Para trampas tenemos el uso de Shea Brigadine, que también nos puede poner un monstruo Warrior de forma adicional. Para monstruos del extra deck, generalmente las jugadas están muy orientadas a poder sacar nuestros mismos monstruos de los Noble Knight, pero no podemos descartar el uso de monstruos de rango de 4 y también monstruos potentes de Xyz. Para los monstruos de Xyz de rango 4, estos tienen que ser lo más versátiles y más potentes posibles. Por ejemplo, tenemos Abyss Dweller para poder apagar el cementerio y contra algunas estrategias esto nos puede comprar un turno. Tenemos Gagaga Cowboy para poder cerrar juegos, tenemos Utopia Double para podernos robar algunos juegos. Por la parte de los monstruos de Link, vamos a tener que estar utilizando los más potentes a los cuales tenemos acceso. Por ejemplo, los monstruos Nightmare siempre son buenas opciones. Podemos ir por Apollousa porque no es difícil poner muchos monstruos, e incluso una de las grandes desventajas que tiene este arquetipo es que cuando se esté enfrentando contra un monstruo que no puede ser destruido por batalla o no se le puede hacer target, entonces prácticamente no tenemos salidas. Entonces el uso de monstruos Borrel, específicamente Borrel o Dragon, podría llegar a compensar todo esto. De forma adicional, las estrategias de Noble Knight se utilizan con todas las cartas de poder que puedan pensar. Tenemos Evenly Match, Super Polimerización, Lightning Storm, y de allí prácticamente pueden estar agregando. Sin embargo, son tantas cartas las que califican para esto mismo que no creo que valga la pena estarlas mencionando específicamente, porque va a depender mucho de su construcción y de su estilo de juego. Para el costo y la rareza de este deck es uno muy peculiar, porque se pueden estar acercando a la máxima rareza y este se convierte en prácticamente un deck de coleccionista, o simplemente pueden ir por las cartas en la rareza más baja que se pueda, y es una estrategia bastante accesible.
accesible en realidad. Primero vamos a atacar el aspecto de que este deck puede ser de coleccionista. Este deck tiene acceso a dos monstruos que alcanzaron su rareza de Ultimate, esto en la forma de un monstruo del main deck y también un monstruo de Xyz que van a estar apareciendo en su pantalla. Asimismo tienen acceso a rarezas bastante altas como lo es la secreta, y considerando que este arquetipo fue lanzado hace unos 7-6 años, todavía eran cartas bastante caras. Asimismo, por el momento y el set en que muchas cartas fueron entregadas, entonces tenemos acceso a rarezas mucho más altas que en muchas regiones estas son muy difíciles de conseguir. Un ejemplo de esto es el caso de Gawain, que este es un monstruo que existe en rareza de platino, de super y de ultra. La rareza platino es la más baja y es la más común de encontrar, pero si ustedes quieren la rareza ultra, dependiendo de la región donde estén viviendo, esta es una carta muy escasa. Quizás no sea una carta cara como tal, no comparado con otros arquetipos, pero sí va a ser muy complicado que lo puedan llegar a encontrar fácilmente. Ya que mencioné la rareza de platino, vale la pena hablar un poco más sobre esta misma, y esta prácticamente tiene divididos a los jugadores. Hay jugadores que creen que esta es una rareza muy bonita y que disfrutan mucho de estas mismas cartas y por ende aprecian más, y está la gran mayoría de los jugadores que esta es una rareza horrorosa e incluso por esto mismo no le dan mucha importancia. No importa su opinión sobre la rareza, acompaña el hecho de que este arquetipo prácticamente fue reimpreso en esta misma rareza e incluso tuvo un set orientado a esto mismo, lo cual es algo que prácticamente nunca hemos vuelto a ver en el mismo juego, por lo cual incluso este producto cerrado ya es un producto de colección en sí mismo. Todo eso fue hablando por el aspecto de la máxima rareza y un poco de valor de coleccionista. No obstante, esta estrategia también puede llegar a ser muy accesible si están buscando las cartas en la rareza más baja. Como ya había mencionado, este mismo set en el cual se entregaron las cartas de rareza de platino prácticamente fue reimpresión de todas las cartas de este mismo arquetipo, entonces pueden optar por ir por la máxima rareza, que muchas son ultimates, secretas, ultras, muy difíciles de encontrar, o simplemente ir por esta misma rareza baja que es la platino. Incluso muchas cartas fueron impresas originalmente en común, en super, entonces no es difícil de poder hacerse de estas mismas. Si están interesados en esta misma estrategia, en la rareza más baja con prácticamente todas las cartas del arquetipo, deberían de poder encontrarlas en algo así como $60-70, que en realidad no es mucho considerando otros arquetipos que hemos buscado. Si las están buscando en máxima rareza, este precio se puede disparar hasta $200 o hasta $300. Va a depender mucho de la zona y de muchas rarezas que estén buscando. Para lo que le depara el futuro para este arquetipo es algo muy interesante, porque en realidad no se nos están entregando cartas o no sabemos de la creación de cartas que le vayan a dar soporte directamente a esta misma estrategia. Sin embargo, sí se está creando el nuevo arquetipo o el subarquetipo que ya habíamos mencionado previamente de los Infernoble Knight, que antes eran conocidos como los Flame Noble Knight. Ya tenemos la confirmación de que en el Toon Chaos y que en el Rise of the Duelist van a estar apareciendo estas mismas cartas, y debido a la forma en que funcionan estas mismas, pueden ser un complemento para sus estrategias ya establecidas de Noble Knight o pueden simplemente funcionar como un nuevo arquetipo. Me parecería injusto hablar rápidamente de los Infernoble Knight porque sería no darles la importancia que se van a merecer, considerando que incluso ya tienen algunos combos que podrían llegar a ser problemáticos en el futuro. Así que simplemente vamos a mencionar rápidamente qué es lo que están agregando a la estrategia de Noble Knight, pero vamos a hablar mucho más a fondo de estos en el futuro. Por la parte de los monstruos, tienen un muy buen funcionamiento entre sí. Muchos de estos van a tener efectos para poder estar enviando al cementerio, recuperar del cementerio a la mano, invocarse de manera especial siempre y cuando tengamos otro de estos mismos. Además, 3 de estos tienen la particularidad de que si están en el cementerio se pueden estar equipando a un monstruo en el campo, lo cual nos va a poder ayudar a darles ciertas inmunidades o ciertos efectos, lo cual pasándolo a la estrategia de Noble Knight sirve para darles mucha más versatilidad, para poder utilizar muchos de estos efectos antes de poder pasar a la jugada de Xyz, la jugada de Link, lo que sea que quieran hacer. Por la parte de las cartas de equipo de los Infernoble Knight son incluso mucho más flexibles que las que ya conocemos previamente, porque estas se necesitan estar equipando a un monstruo de Warrior y cuando están regresando del cementerio tienen que equiparse a un monstruo Noble Knight. Estas nos dan la flexibilidad de que incluso se las podemos poner al monstruo del oponente y nos van a estar dando ciertos efectos como búsqueda, inmunidad y muchas más. Una desventaja que tienen estas cartas nuevas es que para poder estar activando su efecto se tiene que estar yendo ese monstruo al que está equipado al cementerio y luego vamos a tener el beneficio de estas, a diferencia de por ejemplo las cartas Noble Arms que ya conocemos, estas 6 que estamos tan acostumbrados y no importa la forma en que sean destruidas se van a poder reequipar de nuevo a otro monstruo en el campo. Lo más atractivo de este soporte es que se están entregando monstruos de sincro y más allá de que sean monstruos de sincro son cartas que por fin van a poder hacer que podamos jugar en el turno del oponente. Por muy tardío, con el monstruo de nivel 9 vamos a poder equipar algo para poder destruir algo del oponente, pero tenemos muchos efectos que nos permiten estar equipando a la mitad del turno del oponente y con esto vamos a poder interrumpirlo, lo cual era algo que le hacía falta con desesperación a la estrategia de Noble Knight. Esto le va a dar muchísima más versatilidad al deck, sea que quieran agregar unas cuantas cartas de los Infernoble para que puedan tener más recursos y más efectos, o que simplemente quieran crear una nueva construcción que se está orientando a estas cartas Infernoble
y precisamente por el nombre de estas mismas pueden estar utilizando lo mejor que tienen que ofrecer los mismos Noble Knight, pero todo eso ya lo vamos a hablar en su video. Como en comentarios finales, este arquetipo acaba también dividiendo a la comunidad y esto se debe a muchos factores. Muchos jugadores no están contentos que los Noble Knight han recibido muchísimo soporte a lo largo de los años, cuando es evidente que hay otros arquetipos que necesitan ni siquiera más soporte, sino unas reimpresiones, como por ejemplo los Kaiju y los Burning Abyss. También se quejan muchos jugadores de que estas cartas, aun cuando se están entregando muchas cartas de soporte, llegan a tener restricciones innecesarias, como por ejemplo la Hand Trap del arquetipo. Si hubiera tenido Noble Knight o Noble Arms en su nombre, hubiera sido una carta mucho más potente, pero ni siquiera hubiera sido lo suficientemente potente como para lanzar este deck al siguiente nivel, como para poder hacer que este sea meta. Simplemente le hubieran dado una forma en la cual hubiera podido jugar contra interrupciones y simplemente hubieran incrementado su versatilidad y su consistencia, lo cual no se entiende por qué no se hizo en primer lugar. Este no deja de ser un exclusivo de TCG, y si hay algo que siempre he reconocido es que siempre están lanzando temáticas muy interesantes. No siempre son temáticas que se vayan a lanzar al juego competitivo o que vayan a cambiar cómo se ve el meta, pero no dejan de ser decks que se voltean a ver por una razón u otra. Es una estrategia que desde su mismo diseño ya tiene muchos problemas, la dependencia a los efectos, que muchos de nuestros monstruos sean de vainilla si no tienen equipos, y precisamente la dependencia de equipos con monstruos específicos hace que esta estrategia se trabe muchísimo y tenga muchos problemas, aun cuando se le han dado muchísimas olas de soporte. Por el aspecto de los artworks de las cartas, por la historia que están contando, por su lore, incluso por la misma variedad de rarezas que está ofreciendo este deck, me parece que es uno de los más ricos y más vastos que tenemos en el juego, no solamente por la parte de TCG. El problema es cuando estamos volteando a ver su estilo de juego, porque este en realidad no está ofreciendo nada nuevo. Me parece que esta es la estrategia más simbólica del uso de cartas de equipo, pero recientemente tuvimos la creación de los Evil Eye, que han tenido incluso mucho más éxito que esta misma estrategia. Incluso llevando esto al siguiente nivel, a diferencia de otros arquetipos que hemos llegado a analizar, no hay nada que estén ofreciendo los Noble Knight que les pueda enseñar a ser mucho mejor jugador, como por ejemplo ocurrió con el caso de los Machina, que les pueden enseñar cuándo estarse estrellando con sus propios monstruos y aún así poder conservar cierta ventaja, como el caso de Subterror, el uso óptimo de los Floodgates, cuándo estarlos activando, uso de estos mismos, la cantidad. Me parece que los Noble Knight no están ofreciendo nada que puedan llevarse después de estar utilizando esta estrategia, o que se estén perdiendo si no la están utilizando. El único factor en el cual puedo pensar que se van a perder si no están utilizando esta estrategia es el uso de las cartas de equipo. ¿Cuántas de estas estar utilizando? ¿Cuántas cartas utilizar de main deck para poder tener estos mismos? El problema es que pueden estar utilizando una estrategia de turbo y solde y van a tener muchos mejores resultados y van a tener este mismo aprendizaje. Entonces el Noble Knight no está dando nada nuevo a los jugadores, o al menos no considero que esté dando algo nuevo. No tengo nada en contra de la estrategia, me parece que es una muy entretenida, desafortunadamente casual, tiene fallas muy graves que van a hacer que esta estrategia se mantenga durante muchísimo tiempo, y creo que para su futuro como una estrategia muy casual. Sin embargo, queda todo esto como información por si quieren llegar a echarle un vistazo. También llega a suceder que este deck se hace popular cuando se anuncia soporte de equipo, soporte Infernoble Knight, y quién sabe qué podría llegar a aparecer en el futuro. Podría llegar a suceder que los Infernoble Knight van a ser la forma en que van a saltar al meta, como ya lo está demostrando OCG, que precisamente por la falta de torneos no sabemos qué tanto impacto podría llegar a tener. Sin embargo, simplemente queda la información allí por si quieren aprovechar esta misma. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Noble Knight, qué consideran que le hace falta y qué tendrían que entregarle para poder solucionar sus problemas. Asimismo, si consideran que hizo falta información relevante para poder complementar esto, o incluso si hay información errónea que estoy compartiendo. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos a la siguiente.